Aleluya, gracias Jesús. Tú eres grande. Padre Santo. Te exaltamos, Dios, porque eres eterno, Jesús. Muchas bendiciones a cada uno de los hermanos que en esta noche se van a dar cita, se van a sintonizar, gloria al Señor. Y muchas bendiciones a aquellos que nos vayan a ver en diferido, ¿verdad que sí? Que les habla es su hermano y amigo Jorge Serrano. Hoy, 11 de febrero del año 2026, y estamos felices y contentos porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade ningún tipo de tristeza a nuestras vidas, y estamos muy contentos porque el Señor, aleluya, vemos su benevolencia, su misericordia, su amor, su compasión, su templanza, cómo se manifiesta sobre nuestras vidas. Y eso es más que maravilloso. Tenemos un Salvador maravilloso, un Salvador eterno, un Salvador que día tras día se muestra para con cada uno de nosotros, y para nosotros es un placer. Son las 6 de la tarde desde la ciudad de Arlington, aquí en Texas. Gloria al Señor, aleluya. Y como siempre, mi flamante esposa. Santo, Dios les bendiga, amados. Damos gracias al Señor por un miércoles más que Dios nos ha dado de poder estar junto a ustedes para bendecirles a través de la palabra, y con un tema hoy, mire, candente y extraordinario. Gloria al Señor. ¿Quién está discipulando a la iglesia? ¿La Biblia o el mundo? Tremendo tema el de hoy, gloria al Señor, y espero que usted pueda escribirnos, ¿verdad?, conforme al tema, y pueda estar junto a nosotros aprendiendo de la palabra del Señor. Así que este es el momento preciso para que usted le diga a su vecino, a su vecina, a su primo, a su prima, a su abuelo, a su abuela, a su sobrino, a su sobrina, a su amigo, a su amiga, toda su hermosa generación, que Análisis sobre la Palabra, mira, comienza ahora a las 6:03 de la tarde para bendecir tu vida de manera especial. Así que conéctate. No se desconecte, gloria al Señor, aleluya. Rapidito, en 44, 45 segundos arrancamos con este tema que sé que va a ser de mucha bendición para con nuestras vidas. Muchas bendiciones y seguimos hacia adelante. En un mundo en transición, en donde surgen tantas vertientes alegadamente reales, debemos como iglesia mantener nuestra posición firme en su palabra, reconociendo que el tiempo ha pasado, pero aquellos fundamentos sobre los cuales hemos sido edificados no se pueden cambiar. Análisis sobre la palabra es un foro de discusión bíblica, teológica, con temas de importancia que nos ayudará a ver todas las áreas que benefician nuestro crecimiento como iglesia, pero también aquellas áreas de peligro para nuestro progreso. Bienvenidos a Análisis sobre la Palabra con Jorge Serrano. Qué bueno es el Señor, así que estamos muy contentos y muy felices porque la bendición de Dios es la que enriquece nuestras vidas. ¿Cómo estás, Ruth? Gracias a Dios, bien, gozosa, contenta, porque estamos nuevamente aquí junto a ustedes haciendo algo que nos apasiona, que nos interesa, y es poder exponer la palabra de Cristo y que la gente conozca quién es Cristo. Qué bueno es el Señor, aleluya. Verdaderamente estamos muy contentos. Dios bendiga a los hermanos que poco a poco se van conectando. Nuestra hermana Alma, Dios te bendiga mucho. Amén. Ceni, Dios te bendiga mucho. Dios te cuide, Ceni. Dios bendiga a mi hermana mayor, Raquel Serrano. Muchas bendiciones. Un abrazo. Nos vemos pronto con el favor de Dios, aleluya. Así que estamos muy contentos, y Dios bendiga a los hermanos que vayan conectándose poco a poco. Aleluya, se van conectando a esta hermosa bendición que Dios tiene para con nosotros. Y hoy, Ruth, tenemos un tema bien interesante. Dios te bendiga mucho, Marisol. Espero que estés bien. Muchas bendiciones para con tu vida. Nos están pidiendo ya petición por oración. Vamos a estar clamando por eso. Antes de concluir el podcast, vamos a estar orando por eso. Bueno, nos están pidiendo oración, y gracias por la nuera de Alma. Ya que en estos días está por dar a luz. Amén. Aleluya, seguro que sí, estaremos orando por eso. Si usted tiene petición por oración, escríbanos, sí. Aleluya, que estaremos clamando, aleluya, e intercediendo antes de concluir en esta hermosa noche, aleluya, el podcast con el Señor. Hoy tenemos un tema bien interesante, como dijo mi esposa, a la luz de todas las cosas que han estado aconteciendo en los últimos años, en los últimos meses, en los últimos días,
Gloria al Señor, aleluya. Nos pareció, estábamos orando al Señor y nos pareció, aleluya, bien importante poder hablar un poquito, gloria al Señor, sobre qué es nuestra cultura. En estos días, Ruth, para mí es bien importante, gloria al Señor, porque yo escucho a la iglesia, en términos generales, escucho a la iglesia constantemente hablando de la cultura y escucho los noticieros hablando de la cultura, y escucho podcasts hablando de la cultura. Y voy a hacer un paréntesis. Mi hermano, compártalo, dele like para que la bendición de Dios llegue a otras vidas. Sí, Recuerde Señor. que estos programas no son muy agraciados por los algoritmos, que son los que controlan las redes sociales, y nuestro anhelo es que la palabra del Señor pueda llegar a otras vidas. Así que si usted es tan amable, aleluya, escríbanos por ahí, aunque sea un Dios les bendiga, compártalo con alguna persona que necesite escuchar la palabra del Señor, y eso va a ser de mucha bendición. Dios te bendiga mucho a mi prima Milagros Burgos. Amén. Un abrazo. Muchas bendiciones para con su vida. Y espero que estés muy, pero que muy bien. Yo escucho constantemente, Ruth, a la iglesia, a los medios noticiosos. Voy a ser bien honesto, a mí lo que pasa en el mundo no es que no me interese, pero sabemos cuál es la inclinación hacia donde ve el mundo y no debe de sorprendernos. Claro, tampoco podemos obviar lo que está aconteciendo a nivel social. Aleluya, porque todo eso tarde o temprano nos afecta a cada uno de nosotros. Pero lo que pasa en el mundo a mí no me sorprende. Yo creo que lo que nosotros nos debe de asombrar, por decirlo de alguna manera, es lo que pueda acontecer dentro de la obra del Señor. Y yo día tras día escucho maestros, escucho predicadores, exponentes de la palabra, hablando de la cultura. Y todas las cosas las están presentando como cultura, y no voy a tocar nada de lo que se estaba hablando durante estos días, porque para mí eso es un tema totalmente irrelevante, que sí tiene su importancia, pero nuestro enfoque es Cristo. De quien nosotros debemos hablar es de Jesucristo, y ese es nuestro norte y nuestro enfoque. Dios te bendiga mucho, Rosa Bueno Andrade. Amén. Dios la cuide. Pero escucho constantemente, Ruth, y yo no sé si tú te has hecho la pregunta, constantemente escucho a gente hablar de culturas, y cuando están hablando de cultura, a veces a mí me suena un poco disonante, a veces a mí me parece un poco fuera de contexto, de que desde el punto de vista que estamos hablando de la cultura, sino porque en muchas ocasiones estamos hablando de lo que acontece en el mundo. Eso es nuestra identidad como iglesia. Y para mí eso es bien preocupante, porque lo que acontece, como camina el mundo y como camina la sociedad, se supone que la iglesia sea totalmente lo contrario. Exacto. La iglesia, en términos generales, no debe caminar como el mundo. Hace años atrás yo estaba dando clases a unos jóvenes en una iglesia aquí en Forward. Me sorprendió mucho porque yo les estoy hablando de la distinción que la iglesia debe de tener con el mundo. ¿Y tú sabes cuál fue la pregunta que ellos me hicieron? ¿A qué yo me refería cuando hablaba del mundo? A mí eso me sorprendió. Uh-huh. Me sorprendió mucho porque, ¿por qué razón? Porque eran jóvenes para aquel entonces, jóvenes que ya están casados prácticamente todos, pero eran jóvenes que fueron educados en la iglesia, crecieron en la iglesia, y que a estas alturas de la vida no supieran cuál es la distinción entre cómo debe caminar la iglesia, cómo debe caminar aquel creyente que quiere agradar al Señor, y cómo camina el mundo. Y para mí eso me es preocupante. Y creo, y cabe de notar, Jorge, que nosotros como iglesia debemos tener una identidad. Pues seguro. Una vez que nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, en Cristo somos nueva criatura. Por tal razón, Dios nos da una nueva identidad. Correcto. Ya no podemos pensar como el mundo piensa, ya no podemos hablar como el mundo habla, ya no podemos caminar ni proyectarnos como el mundo se está proyectando. Nosotros tenemos que marcar una diferencia ante este mundo que está en crisis. Que está en crisis. Y entonces nosotros queremos traerte la palabra del Señor a tal manera que, ¿verdad?,
no diluida, sino con claridad. Pero te hago una pregunta, ¿te trae curiosidad este panorama de que en muchas ocasiones la iglesia no sabe cómo comportarse, cómo caminar? Porque a veces yo encuentro a la iglesia que no conoce cuál es su identidad. Ujú. Y en muchas ocasiones nos convertimos en sombra del mundo. Nos convertimos en sombra de lo que está aconteciendo a nivel social. Nos convertimos en sombra porque de lo que está pasando fuera de lo que es el contexto de lo que es cristocéntrico. A mí eso me trae un red flag y me dice, y eso es algo que no es nuevo, es algo que Ujú. yo llevo años viendo todas estas situaciones, y año tras año se ve un deterioro, año tras año se ve una erosión dentro de lo que es el evangelio y dentro de lo que se supone que sea la cultura de la iglesia. Enfatizando en Filipenses capítulo 3 verso 20, que lo vamos a leer ya mismo, donde enfatiza, valga la redundancia, que nuestra ciudadanía no es No es terrenal. es celestial. O sea, te causa curiosidad esa disonancia, esa dicotomía, esa disparidad que puede existir dentro de lo que dentro de la identidad de nosotros como iglesia. Sí, de cierta manera puedo entender y comprender de que una de las razones que posiblemente está aconteciendo el que la iglesia del Señor no sepa dónde está parado es por la falta de esa base y de ese fundamento que es Cristo, que es a través de la palabra que conocemos a Cristo. Si tú quieres tener un buen matrimonio, a través de la palabra vas a tener un buen matrimonio porque te va a dar cómo tú trabajar en tu matrimonio. Correcto. Cómo trabajar con tus hijos, en la palabra te establece cómo trabajar con tus hijos. Cómo caminar como creyente en tu vida, en tu casa, como ejemplo en la sociedad. La palabra te lo establece. Exacto. O sea, y es bien importante esto que te estoy hablando porque mucha gente que le sirve al Señor, esto que es tan el ABC del creyente, se le está olvidando. Los fundamentos bíblicos. Donde conoces a Cristo, pero también a través de la palabra Él te ayuda a que tú puedas reformar tu vida. Correcto. Y no andar como andabas antes. Porque el ser humano que antes utilizaba ciertas cosas del mundo, por no mencionarlas aquí, cosas que ingerían para sentir supuesta felicidad. Formas de hablar. Sí, formas de hablar, de conducta. formas de vivir. Gloria al Señor. Y que cuando conocen al Señor, todo cambia. ¿Por qué cambia? Porque esa manera que ellos llevaban de vida no les satisfacía, no les hacía sentir feliz, no se sentían bien consigo mismos. Y tuvieron que chocar con Cristo para entonces dejar que el Espíritu Santo trabajara en ellos a tal manera que su vida fuera transformada. Pero ¿no te parece que está surgiendo una regresión donde la gente sale del mundo, ¿verdad? Sale de la perdición, vienen a Cristo y en Cristo le enseñan prácticamente lo mismo que vivían en el mundo? No hay una diferencia. O sea, y yo no estoy hablando de qué te pones y qué no te pones. Estoy hablando de conducta, formas de proceder, formas de dialogar, formas de hablar, formas de cómo nosotros debemos de caminar, del amor al prójimo. En esta semana yo escribí un post, que eso fue ayer, el cual decía de la siguiente manera, y está en nuestras páginas sociales. Dice: muchos hablan de cultura, pero como iglesia nuestra ciudadanía es celestial. Vivimos aquí, pero no pertenecemos a este sistema. O sea, y enfatizo en el verso de 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5. Nuestra cultura está en la Biblia. Cristo es nuestro Salvador. Iglesia, no olvidemos nuestra cultura, no olvidemos a Cristo. Y ese escrito tiene varios énfasis. Número 1, si la iglesia no escudriña la palabra, se olvidó de la cultura. Porque automáticamente no estamos escudriñando la palabra de Dios, que fue inspirada a través del Espíritu Santo para con nuestras vidas, para que nosotros, aleluya, como bien dice la misma palabra del Señor, que escudriñándola os parece que tenéis vida eterna. O sea, una iglesia que pierde la identidad, una iglesia que pierde la cultura, no del reino, y estoy utilizando esa expresión con mucha delicadeza, porque la predicación
de hoy en día hablan de un reino, pero yo no sé del reino que ellos están hablando. Yo no sé de qué reino ellos están hablando, porque me parece a mí que ellos están haciendo reinos terrenales, que ellos están haciendo reinos, aleluya, aquí en la tierra, pero no están invocando el espíritu de cada vida y de cada alma para que puedan acercarse en arrepentimiento con Jesucristo. Eso es así. Y eso es lo más importante, la salvación de nuestra alma. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice de la siguiente manera, gloria al Señor, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Quiero leer la versión Reina Valera, que el cual dice de la siguiente manera: para nuestra conversación es en el cielo, de donde también buscamos el Salvador, el Señor Jesucristo. Y es bien interesante porque en la situación donde se encontraba la iglesia de Filipo, a mí me parece bien interesante lo que pasaba en la iglesia de Filipo, y lo he dicho en otras ocasiones. En Filipo existían dos grupos esenciales. Estaba el grupo de los griegos, que eran politeístas, y estaba el grupo de los judíos, que estaban buscando la manera de que de cierta manera los griegos buscaban de convertir a los judíos en griegos, y los judíos buscaban de convertir a los griegos a judíos. Gloria al Señor. Y Pablo enfatiza en esa carta a los filipenses, preso en Roma, y le enfatiza y le dice: nuestra ciudadanía no es de allá, nuestra ciudadanía no es de acá, nuestra ciudadanía es del cielo. Y me encanta la versión Reina Valera, porque dice: nuestra conversación tiene que ser del cielo. Exacto. Es nuestra conversación. O sea, todo lo que nosotros planteamos, todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros discutimos, mi predicación y tu predicación del evangelio tiene que ser para que aquellas vidas que nos estén escuchando, sea 1, sean 10, sean 20, sean 50, sean 100, entiendan que hay algo más allá. Sí, y que la forma de nosotros proyectar, que nosotros como iglesia podemos aprender que a vernos como embajadores del reino. Nosotros somos los que llevamos el evangelio, nosotros imitamos a Cristo, tenemos que vernos como Cristo. Correcto. Entonces, porque nuestra lealtad no puede ser al sistema. No, de este mundo no. No, nuestra lealtad debe ser a Cristo, a Jesús, por encima del sistema, de cualquier sistema. Gloria al Señor. Es cuando nosotros depositamos nuestra confianza en nuestro Padre Celestial, porque entendemos que solamente a través de Él es que nosotros vamos a recibir salvación. Y cabe preguntar, Jorge, y venía a mi mente, es que en muchas ocasiones el mundo conoce mejor que el creyente cómo el creyente debe andar. Sí. Estoy contigo. O sea, y es preocupante que la gente que no camina con Dios, que quizás sabe de Dios, pero no le sirve a Dios y no conoce a Dios realmente, sabe cómo un creyente debe de andar, y el mismo creyente anda perdido. Y es triste, ¿por qué? Porque le falta esa lealtad hacia Cristo, porque están dejándose llevar por las corrientes de este mundo y no le estamos permitiendo a Dios a que sea Él que nos guíe, que nos enseñe. Gloria al Señor. Es cuando nuestra mente es renovada, como dice Romanos capítulo 12, verso 2. Nuestra mente es renovada, no una mente copiada. O sea, yo no voy a imitar las cosas del mundo. Yo voy a imitar a Cristo. Correcto. Porque a Él es que yo me debo. Y la palabra del Señor dice: no os conforméis a este siglo. No podemos conformarnos, no podemos quedarnos de la misma manera, no podemos estar muy cómodos, como el mundo dice. Ahora el mundo nos tiene que decir a nosotros cómo nosotros tenemos que hablar, cómo nosotros debemos de conducirnos. No, mi hermano, el mundo no define quién soy yo. Quien define quién soy yo es Cristo. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay una transformación y una renovación de nuestra mente cuando venimos a Cristo, que nuestro pensamiento va atado a Cristo.
nuestra forma de hablar va atada a Cristo. Entonces, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La iglesia no puede estar imitando la época. No puede estar imitando lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo en el mundo. Nosotros tenemos que aprender a discernir lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. No tan solo el mundo, aún tenemos que tener cuidado, aún dentro de las iglesias. ¿Qué nos están predicando? ¿Qué nos están proyectando? ¿Sabe por qué? Porque hay muchos creyentes que lamentablemente, Jorge, reciben la palabra, sí, como leyó el texto bíblico, pues me dejo llevar. Pero realmente escudriñaste tú la palabra, si esa palabra venía realmente de parte de Dios, o simplemente un conocimiento humano, o simplemente una idea. O sea, Una intención humana. Nosotros tenemos que tener cuidado. Y la palabra nos invita a que no podemos proceder como el mundo procede, no podemos proceder como la gente, gloria al Señor, que tiene un pensamiento para agradarse a ellos mismos, para nosotros simplemente llevar su agenda y no la de Dios. Ajá. O sea, es preocupante y nosotros tenemos que levantar la voz, no podemos callarnos, no podemos silenciar la palabra que es real, que es veraz. Es la palabra la que nos va a hacer entender, gloria al Señor, aleluya, que nosotros tenemos que discernir la palabra, lo que viene de Dios y lo que no proviene de Dios. Nos piden oración por Milagros Burgos, nos pide oración por sus nietos y por toda su familia. Vamos a estar clamando, antes de concluir, vamos a estar haciendo esas oraciones para que el Señor se glorifique y confiando en Dios de que Dios ha de obrar sobre tus nietos y sobre toda tu familia. Y es bien interesante cuando trabajas ese aspecto, porque cuando hablas Romanos 12:2, que fue el verso que tú estabas hablando, nos habla de una mente renovada. Para más o menos para el 2000 aproximadamente, yo me recuerdo que yo pude, el pastor en aquel entonces, yo todavía estaba sin casar, nosotros nos casamos en el 2007, en el 2007, para eso del 99, 98, 99, 2000 aproximadamente, yo estuve dándole clases bíblicas a un hogar de rehabilitación en el pueblo de Aguas Buenas. Aquello era con colindancia entre Aguas Buenas y Guaynabo en Puerto Rico. Y es bien interesante porque el hogar se llamaba Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y me parecía bien interesante porque para aquella época era ese título era un punto de conversación, porque la mayoría de las personas decía, ven acá, pero ¿por qué no le colocaron a ese hogar renovado bajo el poder del Espíritu Santo, o renovados bajo el fuego y la llenura de Dios, o renovados bajo... Todo tenía que ver con fuego, candela, chispa y palomas volando y todas esas cosas. Y ese era el tipo de conversación que esas personas tenían para aquel entonces, pero no comprendían la fuerza que tenía ese verso de Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando le dice, si tú quieres vivir de una manera agradable y perfecta, tienes que renovar ese chip aquí arriba. Tienes que renovar el formato, tienes que renovar la manera de pensar, porque el final del verso 2, Romanos 12:2, dice de la siguiente manera, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, nos está invitando el apóstol Pablo a que nosotros comprobemos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero ¿cómo nosotros vamos a comprobar la buena voluntad de Dios? Renovando nuestro entendimiento. Había un cántico hace muchos años atrás, gloria al Señor, que decía de la siguiente manera, y decía, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada. Todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Y era, para mí es bien importante ese cántico tan corto, preciso, pero tan preciso, donde nos hacía un énfasis a que mi manera de pensar, que mi manera de actuar, a que mi manera de proceder
no debe ser la misma ahora en Cristo. Es más, el mensaje de nuestros pastores y de nuestros líderes cuando tú y yo nos criábamos era de que tú no podías ser el mismo, que tenía que haber una transformación, Sí. que tenía que haber una renovación de nuestro entendimiento. Sí. Pero sin embargo, ahora nos estamos conformando simplemente consensos con cuántas sillas están llenas el día de servicio, pero no nos estamos preocupando de que haya una transformación, porque aún en la predicación de la palabra le colocamos el peso de la transformación sobre esas personas. Pero si esas personas no conocen el camino, somos nosotros, tú y yo, los responsables de poder guiar a esas personas a que puedan conocer cuál es la perfecta voluntad. Porque si Pablo hubiera pensado de esa manera cuando le escribió a la iglesia de Filipo, los hubiera dejado allá ellos. Pero Pablo sacó de su tiempo a un preso en Roma para poderles escribir. No, es que nosotros tenemos que caminar como Cristo nos mandó. Hay un peso de responsabilidad cuando traemos la palabra, porque esa palabra que tú expresas es tan importante porque puede destruir como puede sanar, como puede edificar. Aleluya. Y es importante que surja un efecto no negativo, sino positivo en la mente y el corazón cuando tú amas la salvación de una vida. Cuando tú amas a esa vida, tú vas a procurar, tú vas a buscar las herramientas necesarias para que esa vida se mantenga en el Señor, profundice en el Señor, tenga una buena educación cristiana, pueda tener unas bases efectivas, sólidas, que puedan prevalecer a cualquier tribulación, a cualquier tormenta. Es un peso. Si la gente supiera que no es simplemente treparse en un altar y decir y hablar, no. O llegar a una esquina O y predicar. no, hay una importancia, hay un valor cuando el que es llamado por Dios tiene una responsabilidad. Gloria al Señor. Ama esa vida, procura que esa vida se acerque a Dios. Claro, dejamos que el Espíritu Santo también haga su efecto y su obra. Pero hay un peso sobre la vida de uno de que esa alma no se pierda, sino que se mantenga en sus caminos y que conozca a Cristo verdaderamente. Por eso es que en nosotros debe haber una identidad sana, porque es una misión la que nosotros estamos llevando. Es un peso. Entonces, para mí es, en cierta manera, que permitamos que el mundo sea el que tome decisiones sobre la iglesia. Cuando hablo de iglesia no son 4 paredes. Cuando hablo de iglesia, hablo de ti y de mí. De nosotros como hablo cuerpo de Cristo. Nosotros como cuerpo de Cristo, que está establecido aquí en la tierra. Entonces es bien importante que nosotros podamos abrir nuestro corazón y poder esparcir esa semilla, poder predicar esa palabra, porque si esa vida se pierde, si esa vida no es bien educada, si esa vida no es llevada por el verdadero camino, a quien van a llamar a cuentas a ti. Y yo como he dicho muchas veces, Dios te bendiga, Ramón, espero que estés bien, un abrazo. Dios los cuide. David, Dios te bendiga mucho, David Muñoz, muchas bendiciones un abrazo para tu vida. para ti y tu esposa. Como hemos dicho en sinnúmero de ocasiones, yo no estoy en contra de los modelos, de cómo, de las adaptaciones que podemos hacer dentro de una iglesia institucional, ¿verdad? Dentro de la estructura donde se reúne la iglesia, adorar a Dios, de la música que se utiliza, cuáles instrumentos, que si la pantalla, yo no estoy nada en contra de la pantalla LED, que si las luces, yo no estoy para nada en contra de eso, porque eso es un modelo estructural. Lo que sí es que cada cosa que nosotros hagamos como cuerpo de Cristo, nuestros cánticos, la predicación de la palabra, la enseñanza, nuestras oraciones, tiene que invocar a que cada vida pueda acercarse a la presencia de Dios. Tiene que invocar, por el Señor, a que cada vida pueda entrar a la presencia de Dios. Y como dice un comentario, dice un comentarista, por el Señor, dice de la cima, hace una pregunta: ¿y ahora qué? Porque nos convertimos, llegamos a Cristo, la iglesia clama porque las almas lleguen, la vida viene y pasa al frente, se convierte a Cristo, ¿y ahora qué? ¿Sigo igual? ¿Sigo
procediendo de la misma manera. A veces no le damos break a que esa persona pueda madurar en el Señor, porque automáticamente queremos lanzarla para que según ellos cumpla el propósito de Dios. Por eso es el tema: ¿quién está discipulando a la iglesia? ¿La Biblia o el mundo? Nosotros venimos de un sistema donde ese sistema pudiera tener muchos errores, porque los tenía. Pero a la misma vez nos invitaba a nosotros y nos retaba a nosotros a poder ser mejores creyentes. La etimología de cultura viene de la palabra latín cultivo, cuidar, labrar. O sea, mi vida está siendo labrada en las manos del Señor. Mi vida está siendo cuidada. Ese es el cultivo. A ti que te gustan mucho las plantas. Yes. Porque, Señor, aleluya, tú le compras el abono, le compras, te encargas de poderle colocar el agua. Tú te recuerdas cuando le toca agua a cada una de las plantas que tú tienes, ¿verdad que sí? Y aunque tus plantas en relatividad pues son pequeñas, pero yo veo el anhelo con el cual tú vas tú tienes como es donde echan las salsas, y ahí le echas agua. Y parece como si fuera un biberón, y vas a echarle agüita a cada una de esas plantas y te recuerdas. Y todas esas cosas yo las veo. Aunque tú amas las plantas, yo las veo, pero yo no tengo ese amor que tú tienes por las plantas. Yes. Pero a la misma vez yo veo el cuidado que tú tienes. Y cuando nosotros hablamos de cultura, hablamos de cuidar, hablamos de labrar, y hay que entrar en contexto. Cuando la iglesia está hablando de cultura, y cuando yo escucho a varias personas hablar de cultura, ¿de qué estamos? O sea, yo me hago esta pregunta interna dentro en mi mente: ¿de qué estamos hablando? Porque se supone que mi vida no camine como el mundo. Yo no me debo de asombrar de lo que pasa en el mundo. O sea, sin entrar en detalle, porque no voy a entrar en ese tema, para mí no voy a entrar en eso. Esos son temas más bien políticos y de otras cosas, y hay que orar a Dios para que Dios salve las vidas. Pero que yo me asombre por lo que acontezca en el mundo, no. Lo que pase dentro de la obra de Cristo, sí, seguro que sí. Yes. Porque nuestra identidad está puesta en las manos del Señor. En estos días, creo que fue ayer, yo puse un post pequeño y había una planta, ¿verdad? Nadie puede dar de lo que no tiene. Uh-huh. Deja que rebose, uh-huh, ¿verdad? De agua para que se derrame bendición sobre tu vida. Uh-huh. Si tú no tienes nada de Dios, tú no puedes dar. Por eso es que la gente no está siendo transformada. Primero tienes que llenarte. Primero tienes que ser tú edificado, tú educado. Por eso es que en estos días escuchaba unos podcasts y escudriñando la palabra, ¿verdad? Me reía porque rápido que llega la gente, ponlos a servir. Que sirvan. Pero ¿y en qué momento van a enriquecer su espíritu? ¿En qué momento va a venir la educación a su vida? Uh-huh. ¿En qué momento, qué tiempo le vas a dar a esa vida que necesita sus primeros pasos en Cristo? Uh-huh. Alguien que les guíe. A un bebé tú no lo pones a caminar porque ni le das arroz, ni le das arroz ni habichuela cuando está recién nacido. ¿Le das qué? Líquido. Uh-huh. Le das leche, ya sea leche materna o leche natural, uh-huh, normal. Y después va a ir de etapa en etapa. Pero en el Señor tenemos más servidores que creyentes. Uh-huh. Tenemos más servidores que discípulos. Primero nosotros tenemos que sentarnos, ser discipulados, ser educados, ser enseñados para que nuestra fe sea fortalecida a través de esa palabra. Es que esto se está comportando como un negocio. Ahí tú diste. Y me pueden decir que en los negocios de mi padre No. En los principios de cómo se está manejando la iglesia del Señor se están manejando como un negocio. Necesito servidores para que me atiendan el business. Entonces, estamos trabajando como el mundo y estamos permitiendo que la ola del mundo, que el pensamiento del mundo se introduzca dentro de la iglesia, uh-huh, a tal modo que nos cambie el sistema bíblico.
que nos cambie el sistema que es el fundamento. No nos decían a nosotros que la columna vertebral de la iglesia es la palabra de Dios. Pues eso ya ni se escucha. Y es preocupante porque la gente no sabe lo que es la salvación, lo que es el perdón de pecado, lo que es la redención, lo que es el crecimiento. Tú le preguntas a una persona que comienza, no, yo no sé ni qué hacer. Yo no sé para qué yo me convertí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cambiar de vida? ¿Cambiar de forma de hablar? ¿Cambiar de amistades? No, eso no lo es todo. Es conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Porque Él nos da una identidad. Dice la palabra del Señor que mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está hablando de dos tiempos. Dos tiempos diferentes. De dos posiciones. Yes. Antes de Cristo y después. Ahora con Cristo. Exacto. Entonces, eso es lo que sucede con el ser humano que decide entregarse al Señor. Tiene que ocurrir esto. Dos tiempos. Antes no conocías del Señor, pues no eras linaje escogido. Pero ahora que conoces al Señor, ya eres de parte del cuerpo de Cristo. Y Dios te llama, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. O sea, fuiste llamado con un propósito y cuando tú vienes al Señor, Él te va a ir dirigiendo a qué propósito, qué es lo que Él tiene contigo, qué es lo que Él demanda de ti, qué es lo que Él exige de ti y qué es lo que realmente Él desea que hagas para su obra. Y esto prácticamente lo que hemos dialogado en estos 40 minutos es Evangelio 101. Esto es Evangelio 101 porque esto fue lo que te enseñaron a ti, lo que me enseñaron a mí. Y lo que nosotros hemos aprendido durante toda nuestra vida. Pero este Evangelio 101 es el que se han olvidado. Porque están más entretenidos en poderle traer el evangelista, el recurso que viene del otro lado, a ver qué nos trae o a ver si hace, se vuelven en agoreros. Esto es lo básico. Estos son los básicos del evangelio. O sea, la Biblia te está hablando en 1 de Pedro capítulo 2 verso 9 al 12. Mira, en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Yes. Enfatizo, lo que pase allá afuera sí, nos importa porque las situaciones que pasan a nivel social seguro afectan a la iglesia. Seguro que sí, pero no me debe asombrar lo que pase en el mundo. No nos debe de asombrar. No tienen a Cristo. Yes. Ahora, que nosotros como iglesia del Cordero de Dios, que nos reunimos domingo tras domingo, levantamos las manos y decimos nosotros le servimos a nuestro Salvador y que nuestra forma de conducta, nuestra forma de pensamiento sea totalmente erosionada y muy parecida a lo que dicta el mundo, donde llega un momento donde nosotros vemos cómo la sociedad se comporta y lo que decimos es felicidades, eso es. O sea, mi cultura debe ser del cielo. Yes. Mi forma de caminar, mi forma de pensar. Esto es, mire, como tú dijiste ahorita en el ABC, cómo nosotros procedemos es conforme a la palabra del Señor. Yes. Bien nos dice la palabra que hagamos tesoros Aquí. donde el orín y la polilla no corrompe. Ciertamente. Mira, no podemos estar haciendo tesoros en esta tierra porque no somos de aquí. Habitamos aquí, pero no somos de aquí. Yo creo que la existencia de la iglesia es para anunciar las virtudes de Dios y para mostrar una vida diferente, distinta a lo que el mundo nos está ofreciendo. Quiero que Dios te bendiga, Tamar, gloria al Señor, muchas bendiciones y saludos a Carlos. Amén, abrazos. Diana, muchas bendiciones. Dios te cuide. Saludos a tu esposo, en verdad que sí, Yes. y a tu familia, verdad que sí. Diana nos escribe por aquí, nos dice, así mismo es,
es que el servicio en la iglesia es visto como algo obligatorio para todo el que se congregue. Como van a enseñar si ellos mismos desconocen de la palabra. Mira, para mí eso es un punto bien importante. Yo creo que nosotros tenemos, y esto no es a modo de una crítica destructiva, pero yo creo que nosotros debemos de incentivar el corazón y la mente de nuestros líderes para que puedan aprender y que puedan profundizar en la palabra del Señor. A veces la gente malinterpreta lo que uno dice porque entienden que uno los está criticando, ¿verdad? Mira, no, porque que yo sepa, la iglesia en términos generales está sufriendo todas estas cosas. Sí. Pero es bien interesante, es bien poderoso, y lo dije en una ocasión, y en estos días se lo estaba diciendo a alguien, no me recuerdo a quién, que la mayoría de las ocasiones la gente se incomoda por este tipo de enseñanza, porque en muchas ocasiones ellos están pendientes, y lo voy a decir así como yo lo he visto y como lo siento. En muchas ocasiones nosotros estamos más pendientes a la ofrenda que me dan el domingo, o al diezmo que me dan, o cuánto voy a recoger durante la semana, pero realmente el alma de esa vida no le importa. Y es al alma. Yo actualmente, ayer que estuve libre, estaba viendo un documental de las iglesias en Alemania. En Alemania existen 44,000 iglesias. Dice que de aquí a 5 años, 3/4 partes de esas 44,000 iglesias tienen que haberlas vendido. Y comenzaron a hacer unas encuestas, y comenzaron a hacer por las comunidades, para ver por qué razón. La mayoría de los vecinos deseaban que las iglesias continuaran. Cuando hablo de iglesia, hablo de la estructura. Yes. Y ellos le daban mucha tristeza de tener que vender las estructuras. Estructuras que hace 10 años atrás se reunían personas a exaltar la presencia de Dios. Habían cultos y la comunidad no deseaba que las vendieran. Pero me recuerdo que el obispo y el pastor de las congregaciones, el presbítero, decía: pero ¿cómo podemos nosotros seguir manteniendo o administrando un templo cuando la comunidad no quiere llegar? Y ellos han tenido que venderlos como Airbnb. Wow. No te asombres tanto, porque en el siglo XV y el siglo XVI las iglesias eran tomadas y las utilizaban como establos de caballos, porque no había gente que se pudiera congregar. Entonces, nosotros estamos más preocupados, y ya cerrando, nosotros estamos más preocupados por el templo físico. Sí, es bueno tener una buena silla. No estoy diciendo que eso sea malo, no me malinterprete. Sí es bueno que tengamos un aire acondicionado, que tengamos un heater para que en las épocas navideñas no pasemos tanto frío. Todas esas cosas son bien importantes, pero todas esas cosas no son más importantes que el alma de esa gente. Entonces, si nosotros estamos pendientes a cómo se ve en una época digital, donde todo el mundo quiere transmitir cultos por cultos, a través de las redes sociales, y estamos más pendientes. Esto parece como un talent show donde estamos simplemente posando para la cámara para ver cómo queda el post, o para ver cómo queda el comentario que voy a decir, para poder marcar el punchline del reel que me van a hacer durante la semana, para poderlo lanzar a las redes sociales. Y no nos ocupamos en la oración, no nos ocupamos en poder escudriñar la palabra, no nos ocupamos en que ese liderato que esté enseñando tenga la capacidad, como decía Diana Chico, ¿cómo van a enseñar si desconocen de la escritura? ¿Cómo van a enseñar si desconocen de la palabra del Señor? Nos dice Richard García, ya cerrando, la palabra lo dice, que primeramente hay que ser discipulado para poder servir. Marcos 9:39. Y también nos escribe: Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Palabras finales, Ruth. ¿Qué enseñanza nos puede dar lo que hemos hablado hoy? Es que la iglesia vive en el mundo, pero no pertenece a este sistema. No pertenece a este sistema. Como dice la palabra en Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3, buscad las cosas de arriba. Gloria al Señor. La cultura cristiana se forma cuando nuestras prioridades están alineadas
pero con Cristo. Si nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos están alineados con Cristo, las cosas pueden mejorar. Yo creo que la iglesia del Señor tiene que cambiar el chip, gloria al Señor, de su mente. El disco duro. El disco duro. Y vamos a hacer la diferencia ante un mundo en crisis. Y voy a ser bien enfático. Pueden decir, la gente puede asumir y pensar y decir lo que sea, pero esa es nuestra manera de ser. Eso es lo que nos ha dado victoria hasta el día de hoy. Y no pienso cambiarlo. No. ¿Tú piensas cambiarlo? No. Ah, ok. Pues yo no. Yo no pienso cambiar mi manera de pensar. Lo que ha dado resultado por tantos años basado en la palabra del Señor no se debe cambiar. No se debe cambiar. Vamos a orar por nuestros hermanos. Nuestra hermana Alma nos está pidiendo que oremos porque en estos días, lo tengo por aquí, ella me lo escribió, por aquí, oración por su nuera, ya que en estos días dará a luz. Y también vamos a orar por la familia de Milagros Burgos, esa es mi prima, para que el Señor se glorifique de una manera muy poderosa. Y yo te voy a invitar, Ruth, para que hagamos esas dos oraciones y también para que oremos para que la iglesia pueda encontrar su cultura, que es en la palabra del Señor. Oremos a Dios. Amado Dios, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Jesús, por esta oportunidad, Dios del cielo, que nos has dado de poder seguir predicando tu palabra, enseñando tu palabra, Señor, como tú nos has establecido y puesto en el corazón. Te pido, Dios mío, Señor, aleluya, en este momento que esta palabra, Dios mío, Señor, que hemos hablado, sea para concientizar las mentes y los corazones. Sí, Señor. Y hacer razonar a los corazones de que estamos necesitados y también hasta faltos de volver a las Escrituras, de volver a cimentarnos en tu palabra, Dios mío, y edificar de nuevo tu casa. Sí, Señor. Te pido, Espíritu Santo, Señor, por estas vidas que han pedido oración. Tú conoces sus necesidades, conoce, Dios mío, Señor, sus circunstancias. ¿Quién mejor que tú para obrar, Dios mío? Allá donde nosotros no podemos llegar con simples palabras, ahí llega tu Espíritu Santo a cobijar, a sanar, a depositar tu mano santa de virtud para traer sanidad a estos cuerpos quebrantados. Sí, oh Jehová, Señor, también te pido por aquellos que han escuchado que no han sido profundizados en tu verdad. Dios mío, hoy hablamos con verdad y misericordia, Jehová, pero con firmeza. Esa firmeza que proviene de ti, esa palabra con sabiduría que proviene de ti, Señor. Que tu palabra, Señor, haga efecto por la cual ha sido enviada, sí, Señor. Porque Dios mío, Señor, no vuelve atrás vacía, sino que surge un efecto en el corazón, en la mente que la escucha. Espíritu Santo de Dios, aquel que se siente, Dios mío, desalentado, desanimado, oramos y clamamos en esta noche para que tú pongas espíritu y deseo, Señor, de buscar tu presencia, de intimidar contigo, Espíritu de Dios, sí, y que tu presencia, Señor, en esta noche les abrace, que ahí donde están, Dios mío, en su casa, en su carro, donde nos están viendo, donde nos están escuchando, y aún los que nos escucharán luego, Señor, tu palabra, Señor, trabaja en ellos, Señor, de manera especial, y que, Dios mío, Señor, podamos hacer entes, Dios mío, agentes de cambio, que podamos ser creyentes firmes en ti, Señor, dedicados a tu presencia, Señor, establecidos en tu palabra. Gracias, amado Dios, porque tú eres el Dios que provee, tú eres el Dios que sacia, tú eres el Dios que abraza. Oh Dios mío, Señor, tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que levanta al que está caído. Espíritu Santo de Dios, lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Padre, bendice también a Zen, obra Gracias, sobre ella Dios. en una manera muy especial y sé glorificándote, Dios mío, como solamente tú lo sabes Sí, hacer en Jehová, su vida. aleluya. Cualquier condición, Dios mío, de salud, pon tu mano, sé dándole fortaleza y sé glorificándote, Señor, como solamente tú lo sabes Gracias, hacer. Espíritu En el Santo. nombre de Jesús. Amén, Señor, Amén. amén. Nos llevamos esas oraciones y estaremos clamando por Yes. ella, gloria al Señor, aleluya. Así que estaremos orando por la nuera de nuestra hermana Alma para que Dios se glorifique en ese parto. Amén. Estaremos orando por Zen para que Dios se glorifique y estaremos orando por la familia de Milagros Burgos para que el Señor se glorifique en una manera muy especial. ¿Y cuándo nos veremos, Ruth? El miércoles que viene, gloria al Señor, a las 6 de la tarde, hora de Texas, 8 de la noche, hora de Puerto Rico y la Florida. Junto a nosotros, Señor, aleluya, gócese y deleítese en la palabra del Señor y sea bendecido a través de este pasto fresco que le estamos ofreciendo para que sea bendecido
a través de su palabra. Amén. Así que Dios les bendiga mucho y nos vemos el jueves. Dios los cuide. Amén. En un mundo en transición, en donde surgen tantas vertientes alegadamente reales, debemos como iglesia mantener nuestra posición firme en su palabra, reconociendo que el tiempo ha pasado, pero aquellos fundamentos sobre los cuales hemos sido edificados no se pueden cambiar. Análisis sobre la palabra es un foro de discusión bíblica, teológica, con temas de importancia que nos ayudará a ver todas las áreas que benefician nuestro crecimiento como iglesia, pero también aquellas áreas de peligro para nuestro